Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que os quiero contar las mejores técnicas de estudio para retener bien los conocimientos y que sea lo más rápido posible. Estas técnicas de estudio son técnicas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años, llevo prácticamente toda mi vida estudiando y en todos estos años he ido viendo que algunas cosas me funcionaban mejor que otras a la hora de estudiar y que sea productivo el tiempo de estudio. Y bueno, ahora ya que se acerca la vuelta al cole o la vuelta a los cursos escolares en general de cualquier rama de estudios, me parece interesante contaros pues las técnicas que a mí mejor me han funcionado, tanto para estudiar rápido como para estudiar bien, para que sea tiempo productivo el que estemos ahí estudiando y así no tener que estar todo el día hincando codos y poder dedicar nuestro tiempo a muchas más cosas. Aunque en el título o tal o en la carátula ponga las mejores técnicas, son las mejores para mí, las que mejor me han servido a mí. Lógicamente habrá gente a la que alguna de esas técnicas no le funcione o habrá gente que diga pues yo veo mejor esta otra técnica de estudio. Cada persona somos un mundo, estas son las que mejor me han funcionado a mí y que si las expongo en este vídeo es porque creo que a mucha gente le pueden ser útiles. Y bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Bueno, la primera técnica que os quería comentar era la de utilizar DIN A5 y diréis, ¿por qué DIN A5 si todos los libros de texto y todo está en DIN A4? Pues muy fácil. Yo me he dado cuenta cuando empecé a utilizar este tamaño para mis apuntes y tal, que era como que mi cerebro veía menos cantidad de información, como menos texto apilado en un mismo folio DIN A4, como que lo veía en tamaño más pequeño y me daba la sensación de que era menos lo que tenía que estudiar, como que era menos información ahí contenida. Y esto me ha servido muchísimo en los últimos años de estudio porque desde que en el bachillerato cogí mis apuntes, que yo siempre los tenía en folios, y dije, ¿por qué no me hago cuadernillos con el folio? Doblando los folios e irme metiendo ahí folios doblados y hacerme así los apuntes. Me di cuenta de que me servía muchísimo. Veía como que era menos información y era como que me apetecía más estudiármela porque veía que no tenía que estudiar tanto. En cambio, cuando lo veía en DIN A4 y veía ahí los apuntes, era como, uff, demasiada información, no quiero estudiar. Y en realidad era la misma información, pero en distinto formato. Pues bueno, yo desde entonces, desde que lo descubrí en el bachillerato, he ido todos estos años utilizando esos cuadernillos para mis apuntes, cuadernillos que yo misma me hacía con folios, y me ha ido súper bien con ello. Esto os lo recomiendo también, no solo porque es como que tu cerebro dice, menos información, pues esto sí que me apetece estudiarlo. No solo por eso, sino que también es súper cómodo para llevártelo a cualquier sitio. Yo me acuerdo cuando iba con mis apuntes en tamaño de A4, con mis libros de texto y tal, que tenía que ir con mochilones. Y en cambio, cuando he ido a la universidad tal y me llevaba mis apuntes en formato DIN A5, lo podía llevar en bolsos incluso pequeños. En cualquier bolso me cabían esos apuntes y me los podía llevar ya sea a clase o me iba a tomar algo, me iba a cualquier sitio y me podía llevar los apuntes para en algún descanso, en algún momento, ponerme a estudiar. Así que es bueno porque te da la sensación de que tienes menos que estudiar y como que a tu cerebro le apetece más estudiarlo, y también es bueno porque lo puedes llevar a cualquier sitio los apuntes, ya no es como el llevarlo en tamaños grandes que ya tienes que ir con mochila o con bolsos muy grandes. La segunda técnica que os quería comentar era la de los colores, pero no entendéis colores como llenar vuestros apuntes de 20 colores diferentes, no, porque eso no va a servir de nada, pero lo que sí que sirve es utilizar de 3 a 4 colores para diferenciar ciertas partes del texto que vamos a estudiar, como las palabras clave, el texto general, las fechas con otro color, etcétera. Yo lo que siempre uso es un color, pues ya digo, para definiciones, para palabras clave, para fórmulas matemáticas otro diferente también, y el resto del texto lo resalto con un color diferente. Algunas partes del texto que sean importantes pongo otro color diferente. Yo suelo utilizar de 3 a 4 colores y siempre el mismo color va a ser, por ejemplo, para las fórmulas matemáticas, el mismo color va a ser siempre para las fechas, el mismo color va a ser siempre para el texto genérico y otro color va a ser siempre, por ejemplo, para resaltar cosas importantes del texto genérico. Otra cosa que también nos puede ir muy bien y que esto yo ya lo llevo haciendo desde la primaria o desde que tengo recuerdo es utilizar siempre bolis diferentes. Por ejemplo, yo lo que hago siempre es el boli azul para el texto genérico, el boli negro para las cosas importantes. En definiciones, pues por ejemplo, casa lo pongo con el bolígrafo negro y la definición de casa lo escribo con bolígrafo azul. Otra cosa que también va en torno a esto de la memoria fotográfica con los colores y tal es el tema de las mayúsculas. Por ejemplo, cosas importantes dentro de un texto que digas, esto es una palabra complicada o esto no sé cómo retenerlo, ponerlo en mayúsculas, en plan,
que tu cerebro lo vea ahí bien resaltado, con un color diferente, en mayúsculas, con el bolígrafo en negro, y te aseguro que se te va a quedar mucho mejor. Una cosa que llevo implementando a mi estudio desde hace bien poco y que me he dado cuenta de que lo tenía que haber implementado hace mucho tiempo porque es muy útil, es la de los pósters. Pósters en la habitación. El ponerte como folios en alguna parte de tu habitación, no te digo que te llenes las paredes porque te pueden matar tus padres, pero si tienes un corcho o en la misma puerta de tu habitación, te puedes poner folios en el tamaño que te dé la gana con algunas cosas así como de difícil, que te es difícil memorizarlas. Y dejártelas ahí, hacerte ciertos esquemas, alguna definición importante, algunas fechas importantes, alguna cosa así que digas, lo tengo que absorber y no se me queda. Pues te lo pones en pósters por donde quieras de tu habitación. Y esto lo que yo hago es, por ejemplo, que me la pongo en la puerta, cada vez que voy a salir de mi habitación, me lo leo. Cada vez que vuelvo a mi habitación, me lo leo. Cada vez que me levanto de la silla, me lo leo. Y así se queda súper bien. Además, es que simplemente estando en la habitación, que giras la vista y ves ahí los apuntes, es como que te llaman la atención y los miras y ya sin querer los estás leyendo. Y esto sirve mucho pues para memorizar algunas fechas importantes, algunas palabras así que te son difíciles de aprender o alguna definición rara, difícil, cualquier cosa en formato pequeño, ya digo, no sirve para aprenderte pues un tocho, porque no lo vas a poder meter en un simple folio, pero sí para esquematizarte alguna cosa o para ponerte alguna definición, alguna fecha, sirve de lujo. Otra cosa que iba haciendo desde hace muchos años es hacerme como esquemas hiper resumidos o ponerme las palabras clave en un folio e irme explicando a mí misma el temario. Por ejemplo, digamos que me tengo que estudiar una serie de definiciones. Pues me escribo esas definiciones, las palabras solo, no la definición en sí, me las escribo todas en un folio. Y me pongo a explicarme a mí misma las definiciones, en plan, pues casa es ta 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 ta, mesa es ta 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 ta, y me lo empiezo ahí a relatar a mí misma mentalmente. Otra cosa que también hago es hacerme esquemas pero hiper resumidos, en el que pues me tenga que ir contando yo un tema a desarrollar que yo necesite aprenderme para un examen, para lo que sea. Pues después de haber estudiado el temario, lógicamente no voy a estudiar a partir de ese esquema hiper resumido, sino ya habiendo estudiado el temario, cojo y me hago un esquema y a partir de ese esquema me lo voy contando a mí misma para ver si se me ha quedado toda la información. Para coger un hábito de estudio o para retomarlo si llevas años sin estudiar y quieres volver a tener hábito de estudio, algo muy importante es fuera móvil. Importantísimo, porque yo me he dado cuenta desde que utilizo algunas apps que me ayudan a desconectar del móvil cuando estudio, me he dado cuenta de que lo cogía inconscientemente cada 2 segundos. En plan, voy a mirar esto, voy a mirar... No vas a mirar nada, tienes que estudiar. Entonces, una de las aplicaciones que mejor me ha funcionado a mí para dejar el móvil a un lado y enfocarme bien en el estudio ha sido la aplicación Focus Plant. Hay muchas aplicaciones parecidas, esta es la que a mí me va bien. Y lo que hace esta aplicación es que te impide que accedas a cualquier aplicación del móvil durante X tiempo, el que tú quieras dedicarle a estudiar. Yo me pongo, por ejemplo, franjas de estudio de media hora y 10 minutos de descanso. Media hora y 10 minutos de descanso, y así. En esa media hora, como me meta cualquier otra aplicación del móvil, el conteo se acabó y yo pierdo. Este conteo, cuando tú completas las sesiones de estudio, te dan como unas gotas con las que puedes plantar árboles digitalmente y vas ahí creando como tu jardín enorme. Pero claro, si pierdes la sesión de estudio, te quedas en esas gotas y ya no puedes hacer crecer estos árboles, plantarlos, etc. Es como una tontería, pero esa tontería hace que estudies y que dejes el móvil. Es como que te impide hacerlo. Te sale un contador y ese contador de tiempo te va indicando pues lo que te va quedando de estudio. Y es muy útil. Yo gracias a esa aplicación he conseguido dejar el móvil. Ahora ya no la uso porque ya me he dado cuenta de que he sido capaz de dejar el móvil a un lado, pero si alguno de vosotros tenéis ese problema de que inconscientemente vais cogiendo todo el rato el móvil cuando estáis estudiando, lo mejor es hacer uso de una de estas aplicaciones durante un tiempo y ya cuando os hayáis desprendido del móvil y ya os enfoquéis solo a estudiar, pues ya no hace falta que la sigáis utilizando como he hecho yo ya pues no la uso. Pero sí que en los primeros días de retomar el estudio, de decir venga que me quiero enfocar, que quiero dejar el móvil, me fue súper útil. Una técnica de estudio, no una técnica, sino una rutina que parece muy simple pero que muchos es difícil de llevar a cabo,
es la de estudiar siempre a la misma hora, coger una rutina de estudio. Esto nos va a facilitar que no nos cueste tanto ponernos a estudiar porque ya lo habremos cogido como rutina cuando pase un tiempo, ¿no? Pero claro, esto solo lo puedes hacer si puedes, porque hay gente a la que le es muy complicado porque tiene diversas actividades a lo largo del día y no pueden todos los días ponerse a la misma hora. Pero bueno, siempre que podáis es lo más recomendable, coger una rutina de estudio y siempre a la misma hora a estudiar y a la misma hora dejar de estudiar. Y así es como que el cuerpo va cogiendo una rutina y te es menos complicado el ponerte ahí a estudiar y se te va menos la cabeza a otras cosas. Otra cosa que también es muy útil es estudiar cuando menos ruidos haya en casa. Es decir, cuando, pues yo qué sé, tu familia esté durmiendo, tu familia no esté en casa, en esos momentos es cuando mejor para estudiar, porque no vas a tener ningún tipo de distracción por esa parte. Ni va a haber ruidos, ni te van a molestar, ni nada. Hay gente que tiende a irse a la biblioteca por esto mismo, porque hay muchos ruidos en casa, o porque su familia les molesta, o por lo que sea. Yo lo de estudiar en la biblioteca no me gusta, me distraigo mucho más que en casa, porque me pongo a mirar a todo el mundo, me pongo a decir, ostras, qué ruido ha hecho ese, y no me concentro. Yo prefiero estudiar en mi casa, siempre. Pero claro, yo también entiendo que habrá gente que tenga demasiado ruido en casa o que su familia nunca esté inactiva y se vayan a una biblioteca, pero ya que vas a una biblioteca, puedes ir haciéndote una rutina de tiempo, de irte siempre a la misma hora, pues por lo menos eso que te llevas. Y ya si puedes estudiar a la misma hora y estudiar en momentos en los que no haya ruido en casa, etcétera, va a ser muchísimo mejor para tu estudio. Habrá momentos en los que podamos implementar esto, momentos en los que no. Habrá gente que nunca los puede implementar y habrá gente que siempre los puede implementar. Esto es pues cada cual como pueda. Yo normalmente cuando mejor estudio es cuando mis padres están o trabajando o durmiendo, y sobre todo me intento poner a estudiar ya no solo cuando mis padres hacen cosas, sino cuando el resto del mundo hace cosas. En plan, me pongo a estudiar a horas en las que el barrio están todos dormidos y no hay ruidos por las calles. A primeras horas de la mañana o incluso de madrugada es cuando mejor estudio porque no hay ni un solo ruido. Todo el mundo está durmiendo menos yo que estoy estudiando. Es cuando mejor. Y luego pues intento coger una rutina de todos los días ponerme a la misma hora. Aunque a veces sí que me es complicado, pero lo intento hacer para que mi cuerpo como que tenga esa rutina y no me sea tan complicado el ponerme a estudiar. Otra cosa que también hago desde el bachillerato era hacerme fotos con el móvil a mis apuntes. Y diréis, vaya tontería. Pues no. Tú llevas todas las fotos de tus apuntes en el móvil y puedes ir repasando el temario sin tener que sacarte ahí los apuntes de la mochila ni nada. Con tu simple móvil puedes ir estudiando de camino a la universidad, al colegio, al instituto, a donde sea. Puedes ir estudiando, es una gozada, o sea, yo me acuerdo de ir al instituto en el autobús e ir con mi móvil repasándome el temario antes de un examen. Era maravilloso el poder ir estudiando con el móvil sin tener que sacarme todos los apuntes, etcétera, que era como que me daba pereza el hacerlo ahí en un autobús. Yo prefería cogerme el móvil e irmelos mirando los apuntes. Luego esto lo he seguido haciendo durante los años y antes de un examen, una semana antes o así, yo ya todos los días cuando iba y volvía del instituto, de la universidad, de donde fuera, iba con el móvil estudiándome el temario. Esto es súper útil. Yo os lo recomiendo, lo he hecho muchos años y siempre todos los apuntes, yo cuando ya los tenía todos los apuntes hechos, le hacía foto a todo y ya pues lo llevaba en el móvil para poder estudiar en trayectos o en cualquier sitio. Otra técnica de estudio que me parece maravillosa es el tema de usar calendarios, agendas y tal, y en ellas apuntarte lo que vas a estudiar a diario. A mí de pequeña me enseñaron a usar las agendas en plan ponerte los deberes que tenías que hacer. Tengo que hacer el comentario de texto. Tengo que hacer pues tal ejercicio de matemáticas. Ahora ya no uso agendas, uso calendarios, pero lo que hago es que en cada día me voy poniendo lo que voy a estudiar ese día y el tiempo que voy a hacerlo. Por ejemplo, media hora de inglés, 10 de descanso. Una hora historia de España, 10 minutos de descanso. Una hora matemáticas, 10 minutos de descanso. Y eso me lo voy escribiendo en el calendario. Hay gente que, por ejemplo, en vez de ponerse una hora, 10 minutos de descanso tal, se ponen lo que es en horario. De 5 a 6, historia de España. De 6 a 7, matemáticas, tal. Y esto es súper útil para crearte ahí tu rutina de estudio e ir completando esa rutina. Yo normalmente lo que hago es que cuando ya he completado cada asignatura, en plan, una hora de mates, ya lo he hecho, lo tacho. Y voy tachando y ya cuando he completado todo lo de estudio, pues ya me voy a hacer otras cosas. Y da como cierto placer el decir, ya he terminado la hora de matemáticas, ya lo puedo tachar. Da cierto placer como al cerebro decir, ya lo puedo tachar, ya una cosa menos, me siento realizado, he hecho esto, ¿sabes? Es como una sensación de autorrefuerzo. También os lo recomiendo muchísimo, el hacer uso de este tipo de complementos al estudio, el agendas, el usar calendarios y tal.
En el haul que grabé hace bien poquito de la vuelta al cole, os comenté pues que había PDFs en internet con calendarios con los días como muy amplios para que te puedas escribir lo que tienes que estudiar cada día y que son los que yo misma utilizo. Pues bueno, en ese haul os dejé en la cajita de descripción un enlace a estos calendarios, así que en este vídeo os voy a dejar también en la cajita de información el enlace a estos calendarios que son gratis totalmente, son los que yo misma me he descargado para utilizar. Y bueno, os los dejo en la cajita de información y aquel que quiera implementarlo a su estudio, pues ahí lo tiene. Algo que seguro que os han dicho desde pequeños, seguro, es: si no sabes algo, pregunta. No es más listo el que menos pregunta, sino el que menos dudas tiene. Cosas de estas seguro que os las han dicho. A mí misma me lo han dicho muchísimo porque yo era de pequeña súper vergonzosa y nunca preguntaba nada. Y siempre me decían: es que eres tonta, es que tenías que estar preguntando todo el día para que no se te queden esas dudas y así que lo sepas mejor. Pero es que a mí me daba muchísima vergüenza preguntar. Pero bueno, actualmente vivimos en la era de la información. Yo de pequeña no tenía internet en casa, pero es que actualmente sí. Tengo internet en casa, en el móvil y en todos lados. Y yo tenía un profesor en la universidad que siempre cuando nos preguntaba algo y veía que no nos lo sabíamos, nos decía: ¿y qué hacéis? ¿Que no estáis buscándolo en Google? Googleadlo, para eso tenemos Google. Y siempre pues nos poníamos a buscarlo y ya pues encontrábamos la información. Pues lo mismo, si no sabes algo y eres una persona vergonzosa que te da cierto palo preguntarlo ahí en medio de clase, lo que yo te recomiendo es que te vayas a Google, que vivimos en la era de la información y tienes todo en Google. Que por lo que sea es algo súper complicado y Google no te ayuda, lo que sí que puedes hacer, y que yo también he hecho, porque yo he sido de esas alumnas vergonzosas que les daba vergüenza preguntar delante de toda la clase, es irte al profesor cuando ya no esté dando la clase, en plan pillarlo por privado en el pasillo, cuando ya se haya terminado la clase y la gente se vaya al descanso, irle a preguntar al profesor en ese momento. O hay profesores que, por ejemplo, tienen horas de tutoría y aprovechar esas horas de tutoría para irle a preguntar, o en el recreo o cuando sea, irle a preguntar en privado si no lo encuentras en Google. Pero sí que para la gente que sea vergonzosa, yo lo que os recomiendo es: uno, iros a Google y así no tenéis que veros en nada. Y dos, si sigues teniendo la duda y te sigue dando vergüenza preguntarlo delante de toda la clase, pilla al profesor en privado y se lo preguntas. Y ya está. Pero la cuestión es no quedarnos con ninguna duda. Ya sea preguntarlo en medio de la clase con Google o preguntárselo por privado al profesor. Pero nunca te quedes con una duda, porque esa duda luego se hace una bola enorme. Porque si, por ejemplo, has empezado con la prehistoria y ya tienes una duda X, luego en ciertos periodos de la historia más adelante esa duda puede que te afecte. En matemáticas lo mismo, si tienes una duda con las sumas, por ejemplo, luego cuando multipliques esa duda se va a masificar. Y bueno, pues estas han sido todas las técnicas que os quería contar. No son muchas, pero creo que son muy útiles. Y bueno, pues si a alguien le pueden servir estas técnicas, eso que me llevo, aparte de que me han servido a mí durante años, que le puedan servir a más personas. Y bueno, pues si os ha servido este vídeo, os ha gustado, no olvidéis darme un like. Y también, si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.